Lo que yo vengo a plantear es un abordaje de alguna manera crítico de lo que son las construcciones de las masculinidades, es decir, para hacerlo sintético, ¿por qué somos así los hombres? ¿Qué características tiene nuestra educación que determina que seamos de determinada manera? ¿Y por qué muchas de esas características a veces nos ponen en un lugar casi de riesgo social, por la posibilidad latente que podamos ejercer algún tipo de violencia o ser partícipes de situaciones de desigualdad? Marco, yo te escucho decir esto de que somos naturalmente así, nos convertimos en esto que somos, Claro. Viéndolo como un punto positivo, digo que es posible cambiar si es que no somos así naturalmente. Digamos, podríamos ponerle como título que machista no se nace, sino que se hace, ¿no? En realidad es una cita parafraseando una vieja cita de Simone de Beauvoir, que cuando hablaba esto de que mujer no se nace, sino que se llega a serlo, y ella lo decía en relación a esto, de que estas características de la mujer socialmente puesta en un lugar de subvalor era una construcción cultural, y no era que por naturaleza la mujer tenía esas características, sino que la cultura la ponía en ese lugar. En este sentido también, ¿no? Podemos pensar que los hombres no somos por naturaleza machistas, no hay una cuestión biológica, no es la testosterona, no es los genes, no es ni siquiera los genitales que portamos lo que determinan las características de nuestros comportamientos, sino que son características culturales. Marcos, ¿qué debemos hacer primero? ¿Es introspectivo? ¿Es mirarse? Hay una cuestión que es a nivel individual, introspectivo, como bien decís, Andrés, y otra cuestión que tiene que ver con también la reflexión social con respecto a esto, ¿no? Y en ese sentido es tan importante actividades como esta, que una institución como la cooperativa asuma esta temática con la importancia que realmente tiene, y esto de la posibilidad de reflexionar en conjunto con todos los miembros de la cooperativa sobre esta temática, ¿no? El machismo tiene que ver con eso, con una costumbre social, donde uno tiene que sacarla, correrla de ese lugar de naturalidad que le hemos dado. Viste que muchos hombres dicen, pero si siempre fue así, ¿por qué ahora me vienen a cambiar las cosas? Bueno, eso de pensar críticamente, el siempre fue así. Siempre fue así, pero puede ser de otra manera, ¿no? Mejor, que es a lo que estamos apuntando, ¿no? Que tengamos vínculos interpersonales absolutamente libres de todo tipo de violencia. Y no solamente pensando en relación a la mujer, también intergéneros, entre nosotros, con la diversidad sexual, ¿no? En todos los aspectos que estas características en que somos socializados los varones determinan la posibilidad del ejercicio de violencia. Marco, nombraste el género. ¿Es importante romper con el binarismo para avanzar? Yo creo que sí, que es un ejercicio interesante. A ver, en principio es importante esto de incorporar eso que se le dice perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de esto de poder comprender que somos socializados de manera distinta. Los hombres y las mujeres somos educados de manera distinta. Desde el mismo momento en que nacemos, no por casualidad, a nosotros nos ponen el celeste y nos llenan de un conjunto de juegos muy marcados, ¿no? Autitos, camiones, armas, soldados, etcétera, ¿no? Y no nos dejan ni acercar al terreno del rosa, que viene a ser como una especie de frontera del género, ¿no? Comprender la perspectiva de género, esto que somos educados de una manera que posteriormente se traduce en desigualdad, porque la mujer está educada al mismo tiempo para un lugar complementario del varón, ¿no? Que está para su atención, para su complemento, ¿no? Y los varones nos educamos, crecemos y creemos que los cuerpos, las energías, los tiempos de las mujeres están a nuestra disposición, desde que nacemos. Vos fíjate que pensemos nomás en los juegos, esto que te digo de los camiones, los autitos, las armas y demás. Desde que tenemos uso de razón, nos están diciendo que nada de lo que tenga que ver con el afecto, con el cuidado, con lo doméstico, nada de eso nos corresponde. Pero fíjate, desde un lugar tan naturalizado que nadie diría, nace un nene o hay un cumpleaños, inmediatamente sabemos qué tipo de juguete le vamos a regalar. Con esto no estoy diciendo que haya que regalar otro juguete, pero sí pensar en una posibilidad mucho más flexible de la educación, de poder pensar que ese niño tenga también incorporado esta posibilidad de otros aspectos de la expresión del humano, que tiene que ver, por ejemplo, esto del juego con muñecos, con muñecas, con la cocinita, con lo doméstico, que tiene que ver básicamente con el cuidado y con el afecto. Digo, nos enajenan de eso desde muy pequeños. Y ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio reflexivo. Hoy en día el movimiento de mujeres nos pone en un brete obligatorio, nos interpela ya de manera violenta, ¿no? Es decir, no nos queda otra que ponernos a la altura de las circunstancias, de los cambios y las transformaciones sociales, ¿no? Hablábamos antes esto, que estamos en un momento donde las chicas
vienen trabajando sobre esta cuestión, empoderándose con respecto a sus derechos, a sus posibilidades, con cada vez más elementos para la detección precoz de las distintas expresiones de la violencia de género. Y nosotros, los varones, como que todavía no nos hemos enterado de todo esto, ¿no? Y seguimos atados a viejas formas, a viejas costumbres, que hoy son rápidamente rechazadas, ¿no? Rápidamente generan lugares de fricción y de tensión, porque los tiempos han cambiado y para bien, Andrés. Yo creo que toda esta época yo la celebro porque me parece que nos da la posibilidad de ser mejores. Sí, totalmente. Si podemos eliminar cualquier posibilidad de violencia o de ejercicio de desigualdad, nos va a hacer mejores. En definitiva, vamos a perder algunos privilegios, pero creo que vamos al final del camino vamos a ser mejores compañeros, mejores personas, vamos a ser más empáticos, más solidarios, ¿no? Hay algo que ocurre entre las masculinidades, que esto de los pactos silenciosos, de cosas que muchas veces no se hablan, ¿es algo que vos notás, es algo que es posible cambiar? Sí, digamos? Y es ahí donde tenemos que empezar a dar muestra concreta de nuestro compromiso con estas transformaciones, porque hasta ahora los varones hemos estado de espectadores, ¿no? A lo sumo adherimos, estamos de acuerdo, pero no hemos pasado a la acción y se nos está reclamando pasar a la que nosotros también empecemos a no dejar pasar cosas que las hemos considerado naturalizadas durante muchísimo tiempo. Empezar entre nosotros los varones a señalarnos actitudes, gestos, acciones que nos parecen que no están bien ya en esta época y no sostener esta cuestión de lealtad entre varones que viste que entre nosotros no nos cuestionamos, viste, o somos partícipes de grupos donde a veces se hacen comentarios, se pasan cosas que por ahí señalan, che, esto no está bueno, empezar a sacar un poco los pies del plato. Suena mal el término, pero en algún punto tenemos que generar esto que le podemos llamar una traición al género, ¿no? Al mandato del género, ¿no? Y empezar a decir, no está bien, esto no está bien. Hermano, amigo, te quiero, te banco, pero en esta no. Sí, es amor también. Sí, ¿no? Sí, tiene que ver también con querer y cuidar a nuestros amigos. Marcos, ¿y en qué relacionamos a todo esto con la sexualidad? ¿Qué aporte podemos hacer desde ahí para...? La sexualidad es un tema central en todo esto, porque la intimidad es el cierre coherente de toda la violencia de género, ¿no? Generalmente también en ese terreno se expresa. ¿Por qué? Y esto está íntimamente atado a esto de la mirada crítica de la masculinidad, porque los varones somos criados y educados en una lógica que persiste todavía, nosotros decimos coitocentrista, ¿no? Que es primero en que el varón como mandato siempre tiene que tener ganas, siempre tiene que estar buscando relaciones sexuales, él tiene que acreditar todo el tiempo su masculinidad con esto de demostrar, ¿no? Y la posibilidad de tener encuentros sexuales casi como un trofeo, ¿no? Pero este mandato de sexualidad activa nos pone, vuelvo a repetir, igual que antes, en un terreno de riesgo social, porque los varones, como tenemos que demostrar ante los demás, ante nuestros pares y ante nosotros mismos nuestra masculinidad, nos pone siempre cerca de ese lugar jodido de estar cerca de situaciones de acoso, de abuso, ¿no? Hay una cuestión ahí cultural que hay que empezar a trabajarla y mucho. Y en el terreno de la sexualidad, esta lógica de masculinidad deviene en muchísimas problemáticas en la pareja. ¿Por qué? Porque los varones estamos educados pensando que lo único importante es nuestro placer sexual. Es decir, nosotros pensamos que si hay una erección y nosotros tenemos una eyaculación, ya el encuentro sexual fue fantástico. No tenemos registro ni del deseo, ni de las necesidades, ni del orgasmo femenino. Entonces se da este desencuentro en el terreno de la intimidad de un varón que tiene ganas, ni pregunta, va al ejercicio de su sexualidad y hay muchísimo malestar por la otra parte, ¿no? Entonces tenemos que empezar a repensar todo eso, cómo pensamos la masculinidad, porque el acceso al placer debe ser igualitario. Marcos, quiero ir cerrando y yendo a esto que uno percibe de las nuevas generaciones, que hay como una mayor amplitud, una diversidad sincera y honesta, y tenemos leyes de educación sexual integral que bregamos siempre porque se extiendan. ¿Pero qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos en eso? Digo, también debemos de aprender, debemos tener nuestras... Sí. Yo es algo que lo vengo planteando hace un tiempo, ¿no? Que creo que, y esto pensándolo como política de Estado y también de las instituciones, creo que debemos tener formación en educación sexual los adultos, ¿no? Que se deben abrir instancias en los espacios laborales, en los espacios institucionales, para que haya espacios y talleres de formación en relación a la sexualidad.
a la educación sexual, ¿no? Porque si no se da este choque generacional de los chicos y las chicas, que ahora vienen con un montón de elementos que se los llevan puestos los adultos, que los adultos no tenemos autoridad para opinar porque estamos absolutamente desfasados en el tiempo y porque no hemos recibido información, entonces tenemos un choque y una pérdida de autoridad con nuestros niños y con nuestros adolescentes, ¿no? Entonces me parece que sería, por lo menos para igualar un poco y que haya un poco más de armonía en los vínculos, y aparte porque nos va a hacer bien a los más grandes, empezar a modificar estructuras, sobre todo de aquello que no nos sirve y que no nos ha hecho felices, sino todo lo contrario. Me parece que la educación sexual en realidad viene para eso, para darnos elementos para ser felices, para darnos elementos para tener mejores vínculos interpersonales. Marcos, hoy trabajás acá con un equipo, que es un equipo de trabajo, una cooperativa, pero vamos al vínculo per se, ¿no? Es fortalecerlo por completo. Claro. En todas sus instancias, digamos. En todas sus instancias, exactamente. La cuestión es esto de mejorar la calidad de los vínculos humanos en general, ¿no? Yo creo que cuando uno puede comprender estos aspectos culturales que, vuelvo a repetir, naturalizados, invisibilizados justamente porque han sido siempre así, cuando empezamos a ver dónde se producen desigualdades, ese es el primer ejercicio, cuando nos ponemos esos anteojos que nos permiten ver donde antes no veíamos nada, ¿no? Por eso dicen, viste, que en filosofía dicen que hay que rascar donde no pica, donde parece que no hay nada para cambiar, ahí hay que buscar que seguramente hay cosas para transformar, porque hay mucho que está naturalizado. Y mucho de lo que está naturalizado muchas veces no es lo mejor ni para los vínculos, ni de pareja, ni de amigos, ni institucionales.